Hola gente linda, gente bella. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas pueden tener la presión arterial alta y no saberlo? La hipertensión arterial puede generar derrames cerebrales, infartos, enfermedad renal y muchas otras enfermedades que se deben a una destrucción progresiva de las arterias debido al mal control de la presión arterial. Pero hay una muy buena noticia: existen ciertos alimentos que pueden ayudarte a controlar la hipertensión arterial sin medicamentos o junto a ellos. Incluso si se usan de manera constante, puede ser que después no tengas que tomar más esos medicamentos. Bienvenidos a Dr. Lamprea. Recuerda que aquí hablamos de medicina para médicos y no médicos. Y hoy quiero hablarte con evidencia científica y de una manera clara y precisa cuáles son esos alimentos que te pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial. Estos alimentos en general mejorarán tu presión, pero también la salud cardiovascular global. Si eres una persona hipertensa o alguno de tus seres queridos lo es, este video es para ti. Quédate hasta el final porque toda la información que aquí compartiremos seguramente te va a servir. Suscríbete a este canal si quieres cuidar la salud de tu corazón y la de la gente que quieres. Y no olvides en cualquier momento, si tienes alguna duda, dejar tus comentarios, pues estaré gustoso de responderlos o de aclarar las dudas que tengas. Comencemos. Hablemos de qué es la hipertensión arterial. Pues bien, existen muchos puntos de corte y lo curioso es que cada vez se van disminuyendo más. Una presión arterial ideal debería estar por debajo de 120/70. Esto nos muestra cómo a través de los años se han disminuido los puntos de corte, pues antes se consideraba normal 120/80. Esos 10 milímetros de mercurio van a hacerte entender que probablemente tengas la presión elevada sin darte cuenta. Todo lo que esté por encima de esos rangos se considera presión arterial elevada, y si está por encima de 140/90 ya es hipertensión arterial. Y ojo, según los métodos de monitorización podríamos considerar incluso por encima de 135/85 como hipertensión arterial. El mensaje que nos llevan las sociedades científicas al disminuir los puntos de corte es ponernos en alarma desde momentos más tempranos. De esa manera vamos a prevenir de una manera más fuerte sobre nuestra salud. Por eso lo primero que tenemos que hacer es medir la presión arterial en la casa o asistir a alguna consulta médica para que la midan. Existen diferentes formas de medirla y de monitorizarla, sin embargo eso lo podríamos hablar en otro video. Por ejemplo, un punto para que tengas la consideración del impacto que tienen los niveles de presión arterial es que si se está midiendo durante la noche en el sueño, si es mayor a 120/70 ya se considera hipertensión arterial. Imagínate la amplia gama de rangos en los cuales podemos estar cayendo sin darnos cuenta. Pero ahora bien, para efectos prácticos tenemos que tratar de mantenerla por debajo de 120/70. A partir de allí, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de eventos cardiovasculares mayores como infarto, enfermedad cerebral, enfermedad renal y otras condiciones va comenzando a aumentar en porcentaje. ¿Y por qué ocurre esto? Es como si tu corazón fuera una bomba de agua y las arterias son las mangueras. Si la interacción entre esa bomba y las mangueras genera mucha presión en esas arterias, con el tiempo se van a ir deteriorando, generando lo que llamamos como enfermedad aterosclerótica, y se debe a un daño progresivo del tapiz que está por dentro de esas mangueras. A ese tapiz lo llamamos endotelio y es una capa muy especializada que tiene muchas funciones, como liberar factores que son vasodilatadores y otros que son vasoconstrictores, además de otras sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias. Por lo tanto, la hipertensión arterial lo primero que va a dañar es ese endotelio y debemos cuidarlo sí o sí. Y según las sociedades científicas, la hipertensión arterial es el factor prevenible más importante para disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con el tiempo. Si no se controla, la hipertensión va generando cambios tanto en los vasos grandes, es decir, en las mangueras de mayor calibre, así como en los vasos más pequeños. A eso le llamamos enfermedades microangiopáticas y pueden afectar desde el cerebro, generando enfermedad vascular cerebral hipertensiva, la retina, que va generando por supuesto alteraciones del campo visual, el corazón, como la enfermedad coronaria, el riñón, como la enfermedad renal crónica hipertensiva, y asimismo afectará todos los órganos y tejidos que hay en el cuerpo. Eso será la consecuencia de un engrosamiento y una rigidez en la pared de los vasos. Si bien existen muchos factores de riesgo asociados como padecer otras enfermedades, así como la diabetes, como la misma enfermedad renal o algunos trastornos como el hiperaldosteronismo y otras condiciones, en este video te tengo la buena noticia de
de que algunos alimentos ciertamente disminuyen la presión arterial en el cuerpo, independientemente de la causa de la hipertensión arterial. Si no eres hipertenso, este video también es para ti, porque los beneficios que vamos a obtener después de entender cómo estos alimentos nos van a ayudar también previenen el desarrollo de esa enfermedad. Y es que con los años, sobre todo en las personas jóvenes, creemos que somos invulnerables a las enfermedades, y como ya lo vimos en otros videos que les he compartido, la juventud no es garantía de salud, pero si controlamos los factores de riesgo desde que somos jóvenes, estoy seguro que se va a demorar mucho más tu cuerpo en desarrollar cualquier enfermedad, y por lo tanto es muy importante que incorporemos este tipo de recomendaciones dentro de nuestros hábitos diarios. Lo que quiero decir es, no esperes a ser hipertenso o tener diabetes o tener enfermedad renal para comenzar a cambiar esos estilos de vida. Hablemos de por qué los alimentos influyen en el desarrollo de la hipertensión arterial. La dieta influye directamente en el equilibrio del sodio y del potasio, electrolitos que son esenciales para el control de la presión arterial y la cantidad de volumen de sangre que hay por dentro de los vasos sanguíneos. Nutrientes como el calcio, el magnesio, la fibra soluble y la insoluble, así como los antioxidantes y los flavonoides, son moléculas que tienen un impacto directo sobre la función del endotelio que acabamos de mencionar. Las sociedades científicas, con el desarrollo y el conocimiento en base a la nutrición, ha desarrollado una dieta que se llama DASH, del inglés Dietary Approach to Stop Hypertension, lo cual nos quiere decir que son estrategias dietéticas para parar la hipertensión arterial. Si seguimos las recomendaciones que vamos a mencionar, es posible disminuir entre 8 y 14 milímetros de mercurio nuestros registros de presión arterial. Por lo tanto, es un impacto muy considerable sobre el diagnóstico del mismo. Y es que los alimentos funcionan prácticamente como medicinas si sabes cómo utilizarlos. Entonces, hablemos del top 10 de los alimentos que van a mejorar el control de la presión arterial. El primero es el ajo crudo. Es un alimento que, además de que ayuda a condimentar muchas de nuestras comidas, el ajo contiene una molécula que se llama alicina. Es un componente azufrado que ayuda mucho a la elasticidad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, genera vasodilatación y también disminuye el riesgo de formación de coágulos. Prácticamente actúa igual que un antihipertensivo de potencia baja, pero que con su uso constante genera un efecto continuo sobre la presión arterial. ¿Cómo se debería tomar? Curiosamente, una de las recomendaciones es que se debe tomar al menos un diente de ajo al día, entero o machacado, y se podría tomar en ayunas o en compañía de algo de aceite de oliva. Por supuesto, estarás diciendo, pero es que es muy picante y genera un sabor desagradable. Eso es cierto, sin embargo, el efecto protector, pienso a manera personal, que es mayor que ese olor desagradable. Afortunadamente existen muchas estrategias con las que puedes quitar ese olor de tu boca, pero no pierdas el potente efecto cardioprotector que tiene el ajo. Ahora bien, recuerda que debe ser crudo, porque una vez se cocina, las moléculas interiores, es decir, la alicina, se denaturaliza, y por eso el efecto cardioprotector y sobre la hipertensión arterial va a ser menor. Podrías agregarlo incluso en otros alimentos como acompañante. El segundo alimento que nos recomienda la dieta DASH es el banano, pues contiene fuentes altas de potasio. Una vez ingiere el potasio, favorece en el riñón la excreción de sodio. Si disminuimos las cantidades de sodio dentro del cuerpo, vamos a disminuir la cantidad de volumen de sangre. Recuerda que el sodio es una molécula que atrapa agua, por lo tanto, si disminuimos las cantidades del mismo en el cuerpo, vamos a disminuir la cantidad de sangre o de proporción de agua en la sangre, con lo cual nuestro corazón y las arterias trabajarán con menos fuerza, es decir, que va a disminuir los registros de presión arterial. ¿Cómo tomarlo? Lo puedes tomar a cualquier hora del día, como snack o por las noches, o como parte de tu desayuno. El tercer alimento son las espinacas y las acelgas. Estos vegetales contienen altas proporciones de nitratos, que son moléculas que favorecen a la producción de óxido nítrico. Ese gas es capaz de generar vasodilatación. Es el principal vasodilatador derivado del endotelio. Lo que va a generar es disminuir la presión arterial en general. Va a favorecer a la relajación
presión de los vasos sanguíneos. Pero además tiene unos buenos contenidos de magnesio, que también es una molécula esencial en la relajación del músculo liso, que se encuentra principalmente en las arterias. ¿Cómo lo puedes consumir? Pues por supuesto haciendo parte de la mayoría de tus ensaladas, sopas o al vapor. El cuarto alimento es el yogur natural o kefir. Recuerda que estos yogures tienen una alta fuente de probióticos y también de calcio. En conjunto modulan la microbiota intestinal. Si mejoramos el microbioma de nuestro intestino, hay una afectación directa sobre el estado inflamatorio del cuerpo y de las arterias. Eso va a favorecer a la absorción de micronutrientes y también a la disminución de la absorción de algunas grasas. Finalmente, eso va a derivar en una disminución de los registros de la presión arterial y lo puedes consumir con cualquiera de tus comidas. Recuerda que una forma de no gastar muchos dólares o mucho dinero en yogur natural es que lo puedes hacer en tu casa. Afortunadamente, hoy en día existen muchos dispositivos para fabricarlo y no tienes que estar comprando esos yogures enlatados que vienen con conservantes para que duren muchos días o meses en las neveras de los centros comerciales. Ahora bien, recuerda que los yogures también tienen grasas saturadas, por lo tanto no se debe abusar del consumo del mismo. Y una cosa adicional muy importante es que si lo consumes no le adiciones azúcar. De eso ya estuvimos hablando en unos videos anteriores. El quinto alimento es la avena integral. Recuerda que estos alimentos tienen una alta proporción de beta-glucanos que tienen un efecto indirecto en la resistencia vascular sistémica, es decir, disminuyen también la presión arterial. Además, enlentecen la absorción de colesterol y de carbohidratos con índice glicémico rápido. Por lo tanto, va a disminuir el riesgo de generar dislipidemia e hiperglicemia, que son unos de los factores de riesgo para aumentar la presión arterial. La avena integral puede tomarse a cualquier hora del día y además tiene un efecto adicional y es que aumenta la sensación de saciedad, por lo cual te va a quitar esa sensación de hambre constante y va a disminuir las cantidades de comida que ingieres en el día a día. El sexto alimento es la remolacha. Recuerda que este alimento también tiene un alto contenido de nitratos. Son moléculas que aumentan la producción de óxido nítrico, con lo cual mejora la vasodilatación de los vasos sanguíneos y por lo tanto disminuye la presión arterial. Se han encontrado estudios que registran que solo con comer remolacha se logra disminuir 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. La puedes comer en ensaladas o cocida o incluso en jugos. Existen muchas formas de preparación de la remolacha. El séptimo alimento es el aguacate. Afortunadamente en Latinoamérica hay una buena disponibilidad de aguacate y en otros países, si bien tienen que importarlo, trata de encontrar la manera de tenerlo siempre en tu alacena, porque es un alimento que tiene un alto contenido de grasas monoinsaturadas, tiene bastante omega 3, que es capaz de disminuir en considerable medida las grasas malas. ¿Te acuerdas que hablamos de los LDL? Adicionalmente tiene un efecto antiinflamatorio y buenos contenidos de potasio y magnesio, que ya dijimos que tiene un efecto en el riñón para excretar sodio, o sea, disminuir la cantidad de agua dentro de los vasos sanguíneos, y el magnesio con su gran efecto vasodilatador. El magnesio es una molécula con tanto impacto sobre la presión arterial que incluso lo utilizamos en medicina para el control de las crisis de hipertensión arterial en las mujeres embarazadas. En general, el consumo del aguacate mejora la salud del endotelio, con lo cual va a disminuir el riesgo de hipertensión arterial. El octavo alimento son los frutos rojos, como los arándanos, el agraz, entre otros. Estos alimentos, además de tener un sabor particular que puede adornar y embellecer cualquier otro plato, tienen una buena cantidad de flavonoides como las antocianinas, que son moléculas que también favorecen a la producción de óxido nítrico y además tienen un buen efecto antioxidante. Se considera que estos son unos de los alimentos más cardioprotectores. Muchos estudios que han comparado diferentes dietas han demostrado que incorporar este tipo de frutos rojos en nuestra dieta diaria disminuye el riesgo cardiovascular y por supuesto para el tema de hoy disminuyen la presión arterial. El noveno alimento son los pescados azules. Son los pescados que vienen del mar, como el atún, como el salmón, pero también se han encontrado en algunos pescados de río como la trucha. Estos pescados contienen altos niveles de omega 3, DHA y EPA. Estos ácidos grasos han demostrado un buen efecto cardioprotector, antioxidante y además disminuyen los niveles de LDL. Para que
su efecto sea realmente efectivo en el cuerpo, se deberían de consumir por lo menos 2 o 3 veces por semana. Por supuesto, existen más pescados que deben estar disponibles en el lugar donde compras tus alimentos. Estudia tu red de abastecedores locales de pescado para que encuentres los que estén más frescos, por supuesto, pues las cantidades de esos ácidos grasos van a estar en mejor cantidad y calidad. Y el 10º alimento son los que llamamos los superalimentos del corazón, que son las semillas de chía y la linaza. Recuerda que la chía y la linaza tienen un alto índice de omega 3. Bastante hemos hablado acerca de esta molécula, y es que disminuye los niveles de LDL, el colesterol malo, y por lo tanto impacta directamente en el estado inflamatorio y en la generación de las placas de ateroma de las arterias. Eso generará indirectamente un buen control en la presión arterial y además disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular por placas de ateroma. Adicionalmente tienen unas buenas cantidades de fibra soluble e insoluble, por lo tanto mejoran también el perfil del microbioma intestinal y tienen un buen efecto indirecto sobre la presión arterial. La chía y la linaza deberían incorporarse en nuestra dieta diaria. Una mezcla balanceada entre estos 10 alimentos que hemos mencionado seguramente va a ayudar a impactar de manera favorable en los registros de tu presión arterial. Pero así como hay alimentos que nos recomiendan debemos incorporar, también hay alimentos que nos dicen no se deben consumir para disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Porque nada hacemos si colocamos una buena porción de aguacate, linaza y chía si la estamos colocando en un plato lleno de pollo frito con su piel y mucho aceite encima. Por eso debo mencionarte los 4 pilares de lo que no debes hacer cuando estás instaurando una dieta para disminuir la presión arterial. Lo primero es disminuir el consumo de sal. En la dieta DASH nos recomiendan que se debería ingerir máximo 3 gramos de sal al día. Incluso hay dietas más restrictivas para el sodio donde nos dicen que hasta 2.3 gramos de sal al día. Existen algunos preparados de cloruro de sodio que tienen sal y potasio. Revisa entre las cosas que compras para condimentar o para echarle sal a tus alimentos si puedes conseguir esa sal que viene mezclada con potasio. Recuerda que ese balance va a generar que se disminuya la absorción del sodio o que más bien aumente la excreción del mismo gracias a que estás incorporando potasio en tu alimentación. Por lo tanto, todos los alimentos que tengan un alto contenido de sodio se deben eliminar. ¿Cuáles son estos? Los embutidos principalmente. Recuerda que casi todos estos embutidos están conservados con nitritos y con sal. Y recuerda además que los nitritos son una de esas moléculas que son procancerinogénicas. Entonces, una buena recomendación o una buena conducta es eliminar todos esos embutidos de tu nevera. Curiosamente, otros alimentos que tienen mucha sal son todos esos saborizantes de los caldos que vienen en cubitos. La cantidad de sal que tiene es altísima. Y por otro lado, todos los enlatados, pues uno de los conservantes más utilizados es el cloruro de sodio. Lo segundo que se debe evitar es todo alimento que contenga grasas trans. Recuerda que las grasas trans son todas esas moléculas que se hidrogenizan debido a aumentar la temperatura del aceite. Por ejemplo, un aceite de oliva de por sí tiene efectos cardioprotectores, pero si ese aceite lo llevas a un sartén y lo sobrefríes aumentando la temperatura, se genera un fenómeno de hidrogenización de las moléculas del colesterol, lo cual lo va a transformar en grasas trans. Una vez las grasas trans entran al cuerpo, se absorben en forma de triglicéridos y de mucho LDL. Tiene un efecto proinflamatorio y además aterogénico. Eso va a generar una disfunción vascular y evidentemente va a aumentar la presión arterial. Lo tercero que deberíamos evitar es el consumo excesivo de alcohol. En las guías de hipertensión arterial y de dieta nos han recomendado máximo consumir 100 gramos de alcohol a la semana. Por supuesto, esto varía según el tipo de bebida que estás consumiendo, pues cada una tiene unos porcentajes o concentraciones diferentes de alcohol. En general, no se debería consumir alcohol porque esto aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ahora bien, ya estuvimos hablando que la bebida tampoco puede ser tan restrictiva, y si deseas consumir de vez en cuando alcohol para actividades sociales, pues trata de consumir la menor cantidad posible. Y lo cuarto que deberíamos de eliminar son los azúcares simples. Recuerda que son todos esos azúcares con un índice glicémico alto. ¿Eso qué quiere decir? Que generan picos de insulina debido a que la absorción del azúcar es muy rápida. Eso ocurre con el azúcar refinado, que se encuentra principalmente en el azúcar blanco y en todos esos dulces que dijimos, como golosinas, caramelos, chocolatinas, entre otros. Todos ellos tienen
tienen un alto contenido de azúcares refinados que aumentan rápidamente los picos de insulina y eso genera un efecto directo sobre la presión arterial, elevándola. Además, si la persona tiene enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad renal u otras, pues el consumo de estos azúcares también va a generar una posibilidad de desarrollar una crisis hiperglicémica y eventualmente enfermedad cardiovascular. Entonces, la conclusión de los alimentos que no se deben consumir, pues es que si estás tratando de disminuir tu presión arterial a través de una buena dieta, implementando los alimentos recomendados para la dieta DASH, lo ideal es no mezclar los alimentos recomendados con los no recomendados, porque nada hacemos si por la mañana nos tomamos un buen kefir con semillas de chía y un banano, pero luego en el entremés nos comimos un sándwich que está con pan blanco, con un montón de embutidos por dentro y de quesos grasos, porque estaríamos prácticamente borrando con el codo lo que acabamos de hacer con la mano. Esto es una cuestión de actitud. Es una cuestión de control, es una cuestión de disciplina. Por eso, si implementas este tipo de recomendaciones, vas a ver los resultados. ¿Cuándo se ven los resultados de haber implementado la dieta DASH para la hipertensión arterial? En los registros de nuestra presión. Los estudios de seguimiento para las personas que inician estos cambios dietéticos han demostrado que después de 2 a 4 semanas de haber sido implementados con disciplina, se observan registros objetivos de disminución en la presión arterial. Pero adicionalmente, este tipo de medidas se potencian realizando ejercicio periódico. Recordemos que es al menos 30 minutos por día, mínimo 5 días a la semana, para acumular 150 minutos de ejercicio a la semana aeróbico, una buena hidratación, donde al menos se consuman 2 litros de agua diaria y por supuesto el control del estrés. Recuerda que estuvimos hablando de eso en un video reciente y es que el estrés genera un estado inflamatorio constante que así como genera hipertensión arterial, también aumenta el riesgo de dislipidemia, de enfermedad coronaria, infarto, entre otras cosas. Algo que también favorece a que se vean los resultados es el control del peso. Para las personas que están en sobrepeso o en obesidad, cada kilogramo de peso que disminuyas va a disminuir en 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Por lo tanto, trata de llegar a un índice de masa corporal que esté por debajo de 25. Eso va a generar un gran impacto sobre toda la economía corporal y de la salud, no solamente sobre la presión arterial, también sobre el metabolismo de los carbohidratos, sobre la carga que tiene que hacer el riñón para poder mover toda esa sangre y sobre la carga que el corazón debe hacer para el movimiento de esa sangre. Una buena recomendación que te puedo hacer es que debes estar monitorizando tu presión arterial en tu casa. Adquiere alguno de los dispositivos que esté avalado y que esté bien calibrado para medir la presión arterial en el día a día. De esa manera puedes responsabilizarte de tu enfermedad, apersonarte de ella y estar siguiendo los efectos que tienen los cambios en tu estilo de vida. Y no te desesperes si a la semana no ves resultados, porque recuerda que al menos se demoran de 2 a 4 semanas para poder tener resultados efectivos y que la velocidad en la mejoría de la presión arterial depende de la combinación tanto de los alimentos cardioprotectores así como de la ingesta de agua, así como del ejercicio, de disminuir el estrés y por supuesto de evitar los otros alimentos que son los malos para el corazón. Bueno amigos, recuerden que nuestro corazón trabaja día a día para nosotros. Por lo tanto, debemos darle lo mejor a esa máquina para que trabaje eficientemente y no intoxicarlo con los alimentos que lo enferman. Espero haber aportado así sea un granito en la formación de tu salud cardiovascular. Si te interesó este video o te generó alguna duda, por favor comenta. Estaré gustoso de responder tus dudas. Si tienes amigos o familiares que son hipertensos, también compártele estas recomendaciones. Compárteles este video. Te agradecería mucho si te suscribes, pues esto va a ayudar a que YouTube me ayude a compartir más los contenidos y poder ayudar en la salud cardiovascular. Recuerda que esto es Dr. Lamprea, medicina para médicos y no médicos. Si te interesa la salud cardiovascular, este canal es para ti. Compártelo con aquellos que quieres cuidar. Y nuestro objetivo es ayudarte a que vivas más, pero con buena salud y sin miedo. Las mejores energías para todos. Chao, chao.